Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de El secreto de Sarah, que es una novela de Wilkie Collins, el autor de La Dama de Blanco o La Mujer de Blanco. Y es que esta fue nuestra lectura de mayo del club de los libros góticos de Patreon, porque bueno, La Dama de Blanco nos encantó, así que decidimos que queríamos seguir leyendo a Wilkie Collins y estuve investigando sus otras obras y esta sinceramente fue la que me pareció que encajaba mejor con la temática del club, que es literatura gótica, así que nos decantamos por esta. Yo no tengo el libro, os lo estoy enseñando en una imagen porque está disponible en Kindle Unlimited como muchas de las obras del autor y yo lo leí de ahí. Y bueno, no me voy a enrollar más en esta intro, así que vamos directamente a la reseña. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar del secreto de Sarah y esta reseña va a proceder como de costumbre. Voy a leeros la sinopsis, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en la novela y luego os daré mi opinión y si en algún momento, es decir, al final del vídeo, me viera en la necesidad de hacer algún spoiler, os avisaría y pasaría el vídeo a blanco y negro para que podáis silenciarlo y así no os comáis ningún destripe. Puede que al final hagamos una pequeña comparativa con La Dama de Blanco, porque, en fin, es la obra más conocida del autor, pero será un apartadito muy breve. Vamos allá. Publicada en 1857, El secreto de Sarah de Wilkie Collins es una novela de misterio e intriga al más puro estilo victoriano que se hace con nuestro interés desde la primera página y que ya no nos suelta. Una lectura ágil y adictiva, fruto de la pluma de un autor irrepetible. El secreto de Sarah es la historia de la señora Treverton y su criada Sarah. Ambas mujeres son conocedoras de un terrible secreto de inimaginables consecuencias. Antes de morir, su señora obliga a Sarah a escribir una carta contándolo todo, que deberá entregar a su marido una vez fallezca. Sarah cumplirá los deseos de su señora a medias, ocultará la misiva en la torre de la mansión, cosa que le pide, pero escapará para no tener que revelar jamás el secreto que la reconcome por dentro. Años después, Rosamond y su marido Leonard comprarán la mansión, antes propiedad de los Treverton y padres de Rosamond. En medio de las reformas descubrirán una carta que al leerla cambiará sus vidas para siempre y tendrán que lidiar con las consecuencias del secreto tanto tiempo oculto. Pues bueno, me parece que esta sinopsis es una muy buena forma de contar lo que sucede en la historia sin desvelar demasiado. La novela empieza con la señora Treverton en su lecho de muerte aterrorizando a su criada y diciéndole que va a ir a por ella si no cumple sus deseos, que son guardar esa carta, no destruirla y no llevársela jamás de la casa, y no consigue hacerle prometer que se la entregará a su marido y ese es el motivo por el que Sarah, una vez ha muerto su señora, se esfuerza mucho por esconder esa carta en un lugar en el que piensa que nadie va a poder descubrirla y huye del lugar, sin dar más explicaciones. El señor Treverton con su hija pequeña Rosamond se van a mudar de allí porque él no soporta estar viviendo en ese lugar en el que falleció su esposa. El siguiente capítulo ya nos encontramos con una joven pareja que acaba de casarse, que es Rosamond y su marido Leonard. Ellos se ve que son amigos desde muy pequeños, no paraban separados ni un solo momento y eso se traduce en su relación posterior. Y bueno, se van de viaje de bodas con el objetivo de acabar mudándose a la casa de los Treverton que compró posteriormente el padre de Leonard e intentar conseguir que el capitán, el padre de Rosamond, se vaya a vivir con ellos. Pero justo antes de que suceda esto sufren un duro golpe y posponen la mudanza. Y no es hasta más adelante, una vez que Rosamond ya ha tenido a su bebé, que deciden regresar. Rosamond se pone de parto antes de tiempo y tiene que esperar un tiempo en un pueblo en el que le asiste una misteriosa enfermera que se comporta de formas muy extrañas y en un momento en el que se pensaba que Rosamond estaba dormida le dice que no entre nunca en la habitación del mirto. Esta advertencia tan extraña, lejos de amedrentar a Sarah, lo que hace es azuzar su curiosidad y una vez regrese a su casa, pues todos sus esfuerzos se van a poner y a concentrar en descubrir cuál es la habitación del mirto y descubrir cuál es ese secreto que oculta. Lo conseguirán y este secreto va a poner en jaque sus vidas,
su modo de vida, su posición social y puede que incluso su relación con su marido. Pero para descubrir qué pasa hay que leer el libro. Pues bueno, para empezar quiero deciros que es una novela que para mí ha sido de 3 estrellas y es que en mi caso la comparación inevitable con La mujer de blanco pues no le ha sentado muy bien. Sin embargo, debo aclarar que ha habido gente en el club de lectura que ha preferido esta novela a La mujer de blanco, así que tenemos variedad de opiniones. En este caso tenemos una novela narrada en tercera persona que nos permite conocer lo que pasa en todas partes, porque hay personajes que son importantes, bueno, digamos relevantes, mejor dicho, para la trama, pero que no tienen este protagonismo, y con este narrador nos permite, pues bueno, conocer un poco lo que está pasando en todas partes, saber un poco lo que piensa cada personaje. Es un narrador omnisciente. Se me hace como que es el narrador típico de la época y sinceramente me gustó muchísimo más el narrador de La dama de blanco, que me pareció que era algo sublime. Ese narrador epistolar es el narrador epistolar perfecto y hace que la novela en sí sea muchísimo mejor que si hubiera elegido cualquier otro narrador. Así que este es uno de los puntitos en los que me gustó más La dama de blanco. Me parece que vamos a ir haciendo la comparativa conforme vaya hablando de mi opinión y así nos ahorramos el apartado del final. No lo sé, el narrador no está mal, es un narrador, en fin, muy correcto, no hay fallos en la narración, no hay nada que nos llame la atención, pero es que ese narrador epistolar de La dama de blanco es algo increíble, de verdad, es el narrador perfecto. Entonces, pues bueno, aquí me quedé con un poquito de ganas de más. Sin embargo, es el narrador estándar de la época, es el narrador que yo creo que se utilizaba en todo este tipo de novelas, así que tampoco es algo que nos sorprenda al abrir el libro y encontrárnoslo ahí. Con respecto a los personajes, tenemos 3 personajes principales. Tenemos a Rosamond, que es, bueno, la hija de los antiguos propietarios de la casa. Tenemos a Leonard, que es su marido y que es ciego, y esto es un dato muy importante para la relación y el tipo de relación que hay entre ellos. Y tenemos a Sarah. Rosamond es una mujer que adora a su marido sobre todas las cosas, está enamoradísima de él y se esfuerza muchísimo en intentar hacer su vida más fácil, dada su invidencia. Y Leonard es un hombre que, bueno, creo que es un personaje del que no se nos habla demasiado, así como Rosamond es súper abierta, él es bastante más cerrado. Sí que se nos deja claro desde el principio, bueno, que desde pequeñitos, cuando conoció a Rosamond, pues se pegó a ella y ya no se han vuelto a separar. Y también se nos hace bastante hincapié en que es un hombre bastante clasista, y eso tiene relevancia para la historia. La relación que se da entre ellos a mí me resultó súper cansina y súper pegajosa. Es como que siempre están, es como si fueran siameses, o sea, como si los hubieran pegado por el culo y no pudieran separarse. Y ella, pues bueno, se siente mal porque Leonard no nació ciego, sino que se quedó ciego posteriormente. Y se esfuerza muchísimo por estar pegada a él en todo momento, guiarlo y describirle absolutamente todo lo que hay a su alrededor. Hasta el punto en el que Leonard acaba siendo como un personaje totalmente indefenso, o sea, él no es capaz de valerse por sí mismo y no me parece que sea realmente lo que sucede cuando una persona se queda ciega. Obviamente pasas por un periodo de adaptación, pero yo tengo un vecino al que le sucedió esto y os juro que cuando me acerco, antes de que yo le diga hola, sabe que soy yo. No sé si es por la forma por la que camino, por la colonia que llevo o qué, pero el hombre es un crack. Aquí Leonard ni siquiera es capaz de saber si su mujer ha salido de la habitación cuando ella se queda un rato callada, y esto me chocó bastante. No creo que fuera el caso de ninguna forma, más que nada porque Leonard ya lleva años ciego. Entonces, bueno, quizás esta indefensión y esta dependencia absoluta es algo que ha ido creando Rosamond a base de no dejarlo solo ni para ir al baño prácticamente. No sé, la relación entre ellos me resultó súper cansina. Y luego tenemos a Sarah. Sarah es un personaje muy importante que va a salir varias veces a lo largo de la novela. Además, es una mujer con una característica física bastante destacable, y es que desde muy joven algo le sucedió que su cabello se tornó totalmente blanco. Algo que tiene que ver, evidentemente, con este secreto. Este factor tan diferencial de su personaje a mí me juega en contra porque hace que haya muchísimas cosas que sean muy predecibles en la trama, que es uno de los puntos negativos que yo le he visto. Sin embargo, ninguno de estos 3 protagonistas destaca.
para mí. Y es algo que me parece que puede llegar a ser un factor común en las obras de Wilkie Collins, y es que los personajes secundarios, al igual que pasa en La Mujer de Blanco, se comen la historia. En La Mujer de Blanco tenemos a Fosco, que es el villano, y tenemos a Marian, que es la hermana de la protagonista o del interés amoroso, como queramos decirlo. Son de los mejores personajes que he leído nunca. Son increíbles, de verdad. Y en esta novela nos pasa lo mismo con el tío de Rosamond y con el tío Joseph, que es el tío de Sarah. Son dos personajes secundarios que sí tienen relevancia para la historia, obviamente, pero no dejan de ser personajes secundarios y aún así son lo mejor que tiene la historia. Es indudable que Wilkie Collins hace un trabajo de creación de personajes impecable, de verdad, todos ellos están súper bien construidos, todos ellos son súper identificables en el punto en que se pone a hablar uno y automáticamente sabemos de quién está hablando. Esto estaba llevado a un extremo totalmente elevado en La Dama de Blanco con este narrador epistolar, pero aquí también se da. En menor medida, también son menos personajes, me atrevería a decir yo. Y sinceramente, sobre todo el tío Joseph me pareció un personaje súper entrañable. El viejecito con su cajita de música, no lo sé, me gustó muchísimo. Hay más personajes como los criados de la casa, el reverendo que los casa y demás que tienen cierta importancia, pero yo consideraría que los principales son estos 5 que os he mencionado. Con respecto a los personajes, como podéis entender si habéis leído La Dama de Blanco, una vez más me parece que la novela se queda un poco corta. Sí, es cierto, están muy bien construidos, pero en algunos casos se me hacen casi caricaturescos, cosa que también pasaba en La Dama de Blanco, pero por algún motivo que no sabría explicar, está llevado de otra forma que a mí me encaja más. Y por último tenemos la trama. Es cierto que... A ver, si la novela se llama El secreto de Sarah, ya el propio título nos hace un pequeño spoiler, pero aún así la historia se me hizo muy predecible, que es justo lo contrario que pasó con La Mujer de Blanco, que yo estaba leyendo y sinceramente no tenía ni idea de qué era lo que iba a pasar a continuación, ni hablemos siquiera de cómo iba a acabar el asunto. Aquí me parece que es muy predecible todo lo que sucede. Enseguida sabemos o nos hacemos una idea de cuál puede ser el secreto, nos falta descubrir el motivo por el que se llega a él. Enseguida descubrimos la relación que hay entre Sarah y la señora Joseph. Enseguida descubrimos qué consecuencias puede tener y en cierto sentido pienso que ese era el objetivo del autor, ¿no? Que nosotros pudiéramos descubrirlo todo porque nos deja las pistas súper claras y súper evidentes puestas en la trama para que las descubramos, ¿no? Y que lo interesante acaba siendo cómo reaccionan los personajes al descubrimiento de este secreto y a las consecuencias que les puede acarrear. Pero a mí me pareció que era demasiado. Ok, que puedas tener el objetivo de que los lectores acaben descubriendo la historia y tienes que dejar las pistas, que desde luego que están, pero es que una vez más, comparándolo con La Dama de Blanco, fue un contraste muy fuerte, ¿no? De el ir perdida toda la historia, no saber qué es lo que ha pasado desde el principio, no saber qué es lo que va a pasar, a hacerte la idea enseguida de cuál es el secreto y de lo que puede acabar significando. Aún así, tal y como os he dicho, lo interesante de esta novela acaban siendo los personajes y sus reacciones a este descubrimiento, así que en ese sentido, pues bueno, desde luego que el autor lo consigue. Hay una cosa que sí que tiene esta novela, que no tiene tanto La Dama de Blanco, y es el ritmo. Esta novela tiene un ritmo muy rápido, la verdad, tiene una lectura súper fluida y súper ágil, y al ser también bastante más cortita que La Dama de Blanco, al final la leemos en cuestión de 2 o 3 días porque engancha muchísimo, de verdad. A pesar de que seamos capaces de predecir lo que va a pasar, estamos ahí pegados a la página sin poder soltarla y queriendo saber cómo va a desenvolverse al final, ¿no? Este pequeño drama. Y es que como novela de misterio, sinceramente, y a pesar de que el misterio lo resolvemos muy pronto, funciona súper bien. Así que creo que es una novela ideal, seguramente, para sacar de bloqueo lector, porque es de esas que no puedes soltar. Y eso no es fácil conseguirlo, así que en definitiva nos demuestra una vez más Wilkie Collins que era un grandísimo escritor y que se merece el título de clásico por derecho propio. Aparte de eso, hay otra cosa que me encantó y es que, bueno, Sarah está atormentada desde la noche en la que murió su señora por esa amenaza que le hizo, y todo ese estrés y toda esa ansiedad la han marcado.
hasta el punto que creo que hay unas de las escenas que son de lo mejor que hay en el libro, y es que a determinada hora de la tarde, cuando empieza a irse la luz del sol y las esquinas empiezan a verse oscuras, ella tiene alucinaciones y visiones y cree que ve a su señora, y tal y como están descritas esas escenas, me parece brillante. Hay una en concreto en la que, bueno, ella está teniendo estos episodios, ¿no? Y son terroríficos realmente, pero luego el narrador nos cuenta lo que realmente estaba pasando para que ella llegara a pensar pues que estaba viendo a un fantasma, y me parece que están súper bien llevados estos pasajes. No lo sé, hace que por momentos parezca que estamos leyendo una historia de fantasmas y me parece brillante, sinceramente es algo brillante. Así que esos momentos desde luego hacen que la historia brille todavía más de lo que, pues bueno, sus personajes y la forma en la que se lleva este misterio pues ya la hace destacar. Ahora bien, vamos a pasar a la sección de spoilers y voy a explicaros un poquito estos puntos por los que se me ha hecho tan predecible la historia. Así que voy a pasar el vídeo blanco y negro, cuando vuelva a color volverá a ser seguro y ya podéis seguir viendo el vídeo. Vale, desde muy al inicio de la historia nosotros somos capaces de intuir y de predecir que Rosamond realmente no es hija de la señora, sino es hija de Sarah. Y esto se nos hace evidente muy al principio por varias pistas que nos va dejando, por esta forma tan peculiar de ser de Sarah y por... bueno, cuando descubrimos que ella es exactamente la misma persona que la señora Yasef. Tal y como os he dicho al principio, Sarah tiene esta característica física que la diferencia tanto. Era inevitable que supiéramos al instante en el que aparece como señora Yasef, con este cambio de hombre, era inevitable que supiéramos que era Sarah. Y cuando empieza a comportarse de esta forma, cuando vuelve a ver a Rosamond y a su pequeño hijo y todas estas actitudes tan extrañas que ella tiene, era evidente que era la misma persona, y entonces se hace todavía más evidente que Rosamond es su hija. Obviamente esto va a implicar que la herencia de Rosamond no le pertenece, porque no es hija de su madre y de su padre, sino es hija de una criada. Y aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Se nos ha presentado a Leonard como este hombre clasista. ¿Qué va a hacer él ahora que en vez de estar casado con una mujer de alta alcurnia, está casado con una criada, y además es hija bastarda? Sin embargo, y a pesar de que se nos dice varias veces que es un hombre muy clasista, que no le gusta el trato muy cercano con los criados y demás, también se nos dice al principio que en el mismo instante en el que vio a Rosamond desde pequeñito se pegó a ella. Entonces también nos deja ahí el... por mucho que intente ponernos en la dicotomía, a mí se me hizo bastante evidente que iban a seguir casados y que no iba a pasar nada. Y conociendo a Wilkie Collins y cómo fue fluyendo su anterior novela, La Dama de Blanco, también se me hizo bastante evidente que iban a intentar devolver el dinero a su verdadero dueño, el dinero de la herencia, que era el tío de Rosamond. También acabé intuyendo que el destino de Sarah era la muerte, por lo enferma que llevaba mucho tiempo, por cómo tantas personas, incluidos médicos, se habían preocupado por ese aspecto que ella demuestra. Y sin embargo es bastante triste, no voy a mentiros. Se me hace bastante triste ese final, sobre todo por el tío Joseph, que tal y como os he dicho es un personaje adorable. En definitiva, hubo un momento en el que sí que me habría sorprendido la historia, porque hubo un punto en el que llegué a plantearme, ok, quizás Rosamond no es hija de la señora Treverton, pero puede que sí sea hija del capitán Treverton. Y en ese caso habría sido una buena sorpresa. No sucedió. El padre de Rosamond es el hombre que está en la tumba, del que Sarah va quitando briznas de hierba. Y pues bueno, se termina un poquito ahí el misterio y es una lástima. Así que, en definitiva, todos estos componentes se me hicieron bastante predecibles y es uno de los motivos por los que me acabó gustando mucho más La Dama de Blanco. Bueno, hasta aquí llega el apartado de spoilers. Esta parte del vídeo ya vuelve a ser segura. Tal y como os he dicho, al final yo le he puesto 3 estrellas. La he disfrutado, pero las comparaciones con La Dama de Blanco no me permiten ponerle una puntuación más alta. Así que con 3 estrellas se queda.
Y nada, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre El secreto de Sara. Decidme en los comentarios si ya habéis leído esta novela y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre El secreto de Sara de Wilkie Collins. Espero que os animéis a darle una oportunidad porque es una novela que se disfruta mucho y además se lee rapidísimo. Y además está disponible para leer gratis en Kindle Unlimited, así que no hay excusa. Y nada, eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.